Guten Tag, willkommen, bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma Deutsch para el día de ahora. Bueno, vamos a iniciar, nada más dar un par de anuncios antes de comenzar con la clase de este día, y es con respecto a el sistema de evaluación que se va a estar implementando a partir de este mes de enero. Normalmente hacemos evaluaciones mensuales al final de cada mes. Allí es donde se lleva a cabo la evaluación correspondiente. Em, los solíamos estar haciendo los días viernes. El viernes último del mes se hacía lo que era la evaluación. Pero para ese año, ¿verdad? Se nos ha, bueno, es más que una sugerencia, ¿verdad? Es algo casi impuesto de que como escuela de enseñanzas complementarias, debemos ceñirnos a ciertos protocolos, ¿verdad? En cuanto a lo que vendría siendo evaluaciones. Así que se nos ha solicitado que las evaluaciones se hagan en dos vías. Una evaluación práctica y una evaluación de contenidos teóricos, escritos. Entonces, vamos a estar haciendo esa evaluación el jueves 29 y el viernes 30. Em, Posiblemente el primer examen que se haga sea el teórico y el segundo corresponda al práctico. Esto significa que la evaluación va a tener ambos componentes. Estamos todavía discutiendo ahí con el equipo de maestros cómo vamos a determinar las evaluaciones prácticas, pero para que tengan una idea, lo que se hace normalmente en exámenes prácticos es solicitarles audios. En otros casos se les solicitan videos, ¿verdad? Pero en este caso, como va a ser el primero, digamos, que vamos a hacer, vamos a llevarlo pues de manera que va a ser un audio. Se ponen, en el caso de ustedes, por ejemplo, específicamente van a aparecer algunas palabras o unas frases y usted va a tener que pronunciarlas de acuerdo a lo que hemos estado estudiando en idioma Deutsch. Y de ahí pues se va a obtener la evaluación en términos de la práctica o en términos de la parte, digamos, de la expresión oral. Ya de ahí, pues el escrito son preguntas. Normalmente los escritos los estábamos soliendo hacer como un Google Form, donde habían una pregunta con tres opciones y ustedes escogían cuál creían que era la opción adecuada. Eso se va a mantener similar, ¿verdad? Para la parte teórica. Lo único es que se va a agregar el componente de la evaluación práctica, de la evaluación oral para a partir de este mes. Así que vamos a hacer esa consideración, por lo cual el día jueves 29 y el viernes 30 no nos vamos a conectar a Zoom, sino que a la hora que nos toca la clase van a recibir el examen. Habíamos estado siendo bastante flexibles en términos de la entrega, porque algunos trabajan, otros están a veces en camino a casa y Entonces, este fin de mes vamos a tener los exámenes a la hora. a la hora de la clase, sí, a Y las en 3, el caso de las clases de inglés sería igual, porque usted así recuerda que yo igual. también estoy ahí. Correcto, a la hora de inglés. Entonces, lo ideal es que se haga el examen a la hora que corresponda, porque si llevan más de una opción, se les van a ir Y, acumulando. y será algo así como de que se llevan a cada uno a una reunión privada. No, ese no se va a hacer de esa manera. A veces implementamos eso de conectarnos para hacerles la evaluación oral, pero ese de esta vez no se haría así. La dinámica de este va a ser un audio, es decir, se les va a enviar el texto o las palabras, digamos, que ustedes deben de leer en este caso va a ser en idioma alemán. Ustedes graban ese audio y nos lo van a enviar a través de WhatsApp y de ahí se va a sacar la nota del audio que ustedes envíen. Sin embargo, se les suele extender el tiempo porque a veces comprendemos que hay algunos compromisos o salen algunos inconvenientes, ¿verdad? Así que
Entonces, nada más tendremos que tomar el audio y mandárselo a usted. Ah, correcto. Es, De hecho, aquí en WhatsApp ya lo tengo así, pero como un contacto aparte. ok, excelente. Ahí me lo van a enviar al número privado, ¿verdad? Su audio, correcto. Era el 503, ¿verdad? En el caso, sí, ese es bueno, en el caso mío es el 77679010. Ah, sí, ese tengo. Ese, correcto, de ahí, ¿verdad? Se les va a dar un poquito de más tiempo, es decir, si en dado caso lo necesitan, eh, mm, pues se les va a extender hasta donde yo entiendo hasta las 9 de la noche para enviar exámenes. Así que van a tener un poquito de más tiempo por si hay algún inconveniente en el transcurso. Bueno, ese es el anuncio, ¿verdad? Para esta semana y que va a ser la modalidad que vamos a estar manteniendo para el resto de meses. Y claro, va a ir variando. No siempre van a ser Google Forms, no siempre van a ser audios. A veces van a ser videos, a veces nos vamos a conectar un momentito en Zoom, ¿verdad? Se les va a enviar un enlace privado y vamos a hacer una pequeña conversación, pero eso va a depender de los temas que se vayan evaluando. Good. Bueno, dejo eso hasta ahí y vamos ahora a ver. Teníamos la segunda parte del versículo que leíamos ayer. Ya habíamos hablado de la primera parte de que corresponde a Génesis 1:1. Ese ya lo habíamos visto el día de ayer. Ahora vamos a ver el siguiente o la siguiente parte, que sería Génesis 1 es 2 und 20. El número, lo mejor dicho, los números del 20 en adelante en el idioma alemán son un poco complicados, ¿verdad? Se vuelven como muy largos, pero eso es nada más lo difícil porque se miran largos. Pero cuando se van analizando, cuando nos toque ver el tema, digamos, de los números, ahí vamos a darnos cuenta que es bastante fácil, ¿verdad? Pero para que tengan más o menos una idea, ¿verdad? Eh, Les decía ayer que el número uno, pues, se escribe con EI. Entonces, ponemos prácticamente así, estaríamos escribiendo el número uno, sin mayor inconveniente, ¿verdad? Eso es bien fácil. Pero el 27, la escritura del 27 sería como sieben, que es el 20. En alemán se leen como de atrás para adelante, o sea, se lee como que en español dijéramos 7:20. Bien. Es como el japonés que se escribe de la izquierda y no desde la derecha. No, no, o sea, eso sí te lo entiendo y es igual que el hebreo, que se escriben del lado opuesto. No, a lo que me refiero es que nosotros decimos primero la decena y después la unidad. Entonces decimos 20, que son las decenas, y 7, que son las unidades. Entonces en alemán se dice primero la unidad y después la decena. Entonces, lo primero es Siban, que Siban vendría siendo 7. Y luego se pone el ONT, Siban ONT, que es I. Y luego el 20 se escribe con Z, W, A, N, Z, I, G. Y así, como está ahí, así se escribe, todo junto. ¿Y ahí qué diría? Estamos diciendo 27. Estamos diciendo Ujú. 27. Pero en el alemán se dice primero la unidad, que sería el 7, que es esa. Lo voy a partir, aunque no se debe de hacer. O sea, ya escrito no se debe de seccionar. Escrito es así. Pero si lo seccionamos,
en realidad aquí hay una separación entre estas. Son tres palabras en realidad las que hay allí. La primera, sieben, es el número 7. Und, que se pronuncia con T, es I. El I del español o el AN del inglés. Y zwanzig, zwanzig es 20. Y und es I. Sí, este es como cuando nosotros decimos así, el I. Es como que digamos, algo, si lo tradujésemos así como está, es como que digamos 7 y 20. 20. Así es la lógica, digamos, del alemán para los números. Solo que sería invertido. 20, 20 y 7. Correcto, ellos se centran en la unidad, en lo más pequeño y así van hacia lo más grande. Si Ujú. fuera un número más de 100, por ejemplo, entonces aquí se agregaría otra palabra más después de zwanzig, que sería para el 100. Y después para el 1000 se agrega, o sea, se va agregando, pero el orden va de la unidad No, que por la conmigo. decena, por la centena y así. Se pronuncian como al revés, digamos, de como nosotros lo solemos decir. Entonces, en este caso, el versículo que vamos a leer este día sería Génesis 1, 27. Génesis 1, 27. Em, bueno, eso sería el número, ¿verdad? En general. Pero luego tenemos las palabras propiamente que corresponden a ese. La primera es und. Aquí hay varias veces, podemos ver, aquí está el und, vean esta. Aquí también estaba und, que debe pronunciarse con una letra T. Aquí aparece und también, o sea, en todo donde vemos ya ese und es el I. Es para decir I, la Y, para hacer la, la cláusula incluyente. Entonces tenemos on Gott. Ya habíamos visto lo de Gott. ¿Vea? On Gott. Luego tenemos Shuf. Pueden ver que se repiten varias palabras que ya vimos. Se repite, ya habíamos visto ont, ya habíamos visto Gott y ya habíamos hablado de la de Shuf, que es la de crear, que él creó. Y Dios creó, diría esta parte, y Dios creó. Y luego tenemos Din, esta se puede pronunciar con una I larga, Din. Y luego tenemos Menschen. Esto no, Entonces, God significa Dios. sí, Gott es Dios, correcto. Gracias. Sí, es muy parecido al inglés, ¿verdad? Nada más que en el inglés en vez de doble T es con D. Em, Luego, en esta que vemos que está en mayúscula, esta es Menschen. Men, con una E abierta hasta la E, men. Y luego la SCH se hace como SH y esta suena como Shva. Menschen, Menschen. On Gott schuf den Menschen. Y en ese caso, pues sería así. Y Dios creó al hombre, porque Menschen es hombre. Luego tenemos Zu, que no es que se lea como Z, de hecho es un sonido TS como un africado. Su, Zainam, su Zainam Bilda. Aquí encontramos varias Shba. Aquí hay Shba, Zainam, hay Shba y aquí hay otra Shba. Y de hecho en este EI veríamos lo que hemos dicho de Eins, del sonido EI escrita se pronuncia como I. Eh, bueno, ahí tendríamos entonces esa de Susanna Bilda. Eh, Veamos, en este caso sería, y Dios creó al hombre
Aunque Menschen también se puede traducir como humano, es otra forma de verlo. Dios creó al humano o al hombre. Y luego tenemos lo de Bilda. Eso de Bilda significa imagen. Entonces, dice Dios creó al hombre o al ser humano a su imagen. Eso sería la palabra Bilda. Por eso se repite después Zum Bilda, Zum Bilda. Y luego nos dice, y a su imagen sería, ¿verdad? A su imagen, Gottes. Pero aquí hay algo interesante, porque dice, Gottes schuf er in. Gottes schuf er in. Eh, a imagen de Dios, traduciríamos esto, a imagen de Dios lo creó. En este caso, el Gottes, con la ES, ¿verdad? A imagen de Dios los creó. Es para aplicar que es el de. Nos, eh, es que en esto el Dutch es parecido al inglés. Por ejemplo, si yo digo, qué sé yo, hay alguien que dice Danny's y le pone una S y le ponen así, Danny's Bakery, eso es en inglés. Ese apóstrofe S es el posesivo. Es para decir la panadería de Danny. Aunque yo puedo decir Bakery of Danny, así, no es muy común. Lo más común es que cuando yo le quiero aplicar a una persona que es dueña de algo y que le pertenece a ella, lo usamos así. En el idioma Dutch se usa diferente, se usa en este caso una S. Entonces, un Bilder Gottes Schuf er in vendría siendo a imagen de Dios. O sea, ese de Dios estaría implícito aquí, en este Gottes. A imagen de Dios los creó. Schuf er in, los creó. Y termina und schuf sie als Mann und Frau. Man, esto en realidad, esto sí es hombre. Em, por eso les decía, esta de mention se puede traducir como humano, el ser humano. ¿Vea? Dios hizo al ser humano, sería otra forma de verlo. Porque man, ese sí es hombre, como casi es como en inglés, ¿vea? Pero en inglés es como una N menos. Y por el otro lado tenemos la Frau. Frau es mujer. Frau es mujer. Bueno, ahí estaríamos entonces con lo que sería Genesis 1, 27. Y nos dice, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilder. Zum Bilder Gottes schuf er ihn. Und schuf sie als Mann und Frau. Bueno, creo que hay varias cosas que hemos ido rescatando de lo que vendría siendo este versículo y ahora que estamos estudiando los sonidos de vocales se nos hace un poco más sencillo comprender de dónde vienen algunos de los sonidos que ya estamos estudiando. Bueno, dejo esto hasta acá y no sin antes recordarles este jueves 29. Y viernes 30 van a ser días de evaluaciones mensuales. En el caso de idioma Dutch, vamos a recibir sus exámenes a las 3 de la tarde. Vamos a tener examen práctico, examen oral y vamos a tener examen escrito o teórico. El jueves tentativamente va a ser el oral y el viernes no, perdone, el jueves va a ser el teórico y el viernes va a ser el oral. ¿Cómo se va a hacer la dinámica? Bueno, van a recibir en el grupo las indicaciones del examen. En el caso del escrito, va a ser un Google Forms con una pregunta y tres opciones, ¿verdad? Y usted tiene que escoger qué opciones. ¿Qué preguntas vienen? Pues del material de lo que hemos estado estudiando de las vocales del idioma alemán, más que todo de eso, ¿verdad?
Luego tenemos la evaluación práctica, que ¿qué va a salir en la evaluación práctica? Bueno, el práctico en esta ocasión va a ser un audio. Usted va a grabar un audio con un listado de palabras pronunciadas en idioma Dutch. Entonces van a aparecer ahí las palabras con su respectivo IPA y la idea es que usted pueda grabarse un audio mencionando cada una de ellas. Eso es lo que se le va a revisar, digamos, como del proceso evaluativo. Good. Bueno, siguiendo entonces, ya vimos vocales. Voy a hacer un repaso de lo que hemos visto para que tengamos en cuenta qué viene en el examen. Hemos estado hablando de lo que vendrían siendo vocales del alemán basados en el IPA. Hemos dicho que las vocales en el idioma alemán tienen tres características de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Esas características se encuentran en este diagrama. Lo primero es la posición, digamos, de la lengua. Si es Bogda, significa que está al frente. Si es Zentral, significa que está en medio. Y si es Hinten, significa que es posterior, o sea, o está en la parte de atrás, digamos. Pueden ver ahí la ubicación en los puntos, ¿verdad? De dónde está la idea, de dónde están estos sonidos y en dónde se encuentran estos otros. Recordando pues que la lengua no solo es este pedacito, ¿verdad? La lengua es todo un músculo que se encuentra acá, vea, es un músculo bastante grande y es la que nos permite pues en este caso articular diferentes sonidos. Así que después de que he definido dónde están ubicados los sonidos, debo de preguntarme en cuanto a la apertura de la mandíbula. Y tendríamos open, que sería muy abierto o abierta completamente, y lo que sería el Geschlossen, que es muy cerrado prácticamente. Pueden ver aquí los diagramas, pero los labios casi cerrados y estos muy abiertos. Entonces, la apertura de la mandíbula es la segunda característica que tiene un sonido de vocal. Y la tercera característica se debe a si la vocal es una vocal redonda, con nuestros labios redondos, o si nuestros labios se ponen de una manera tensa o estirados. Y eso lo determinamos si está al lado izquierdo el símbolo, significa que es un Ongerdenter, un Onderdenter, que significaría que es una posición con los labios casi rectangulares. Eso significa Ongerroderter. Y podría ser en el otro caso cuando están al lado derecho, que son Gigondacta, que sería, bueno, son redondos. Realmente creo que en el alemán acá es redondo y esto es on, no redondo. Ahora, eso es lo que hemos hablado respecto de la clasificación. Luego hemos comenzado a estudiar lo que vendrían siendo cada una de ellas. Hemos estado hablando de lo que son las vocales anteriores y decíamos, las cinco vocales que nosotros conocemos del español son la base del resto de sonidos. Es decir, los sonidos que son nuevos para nosotros, que el español no los tiene, tienen su sonido basado en una vocal simple como las nuestras. En este caso, estamos hablando que si vamos al alfabeto fonético y revisamos la tabla interactiva, encontramos la A en esta posición, aquí. Aquí está la A, me fui muy abajo. Aquí está la A, ¿verdad? Esa es la A. Y esa es la posición en la que nosotros tenemos ubicada esa consonante. Y a partir de aquí, los sonidos que están acá, que rodean esta zona, son sonidos que se desprenden de la A. El de la I, por ejemplo, ¿verdad? Siempre entre las vocales anteriores, pues de la I, todo este bloque que está acá, ¿verdad? Esta zona de aquí, son sonidos que se desprenden de la I, de la E del español, ¿verdad? Son sonidos estos que se desprenden, digamos, de la E, todos de esta zona. De la O, igualmente, ¿verdad? Hay sonidos que se desprenden de la O, todos los de esta zona, y de la U. Em, Así que esos cinco sonidos base que nosotros hemos adquirido gracias al español, pues se llevan a otro nivel.
porque hay más sonidos que se desprenden de ellos. En primer lugar, estuvimos hablando de la I. Y recordar que en el alemán es importante saber si la vocal es una vocal larga o si es una vocal corta. El sonido nos lo va a indicar, pero si no, el fonema nos pone el símbolo del colon, que es eso, que decimos que no son dos puntos, ¿verdad? Es un símbolo diferente que nos indica que un sonido va a ser largo. Por lo cual, esta I dura dos tiempos, ¿verdad? Cuando la pronunciamos. Es una boca larga, tensa, no redondeada, es con labios estirados. Por otro lado, habíamos visto que eso aparecía en el patrón de IE y vimos palabras como liba, vina y bil. Liba, vina, bil. En este caso vendríamos a tener esos sonidos con el patrón de una I larga. Luego habíamos visto la I. Recuerden que si yo hago I es I larga, pero si yo hago I, es una I corta, es un sonido rápido. Ese también es no redondo. Y explicábamos que el alemán sigue una regla que es cuando el sonido está en medio, o la vocal, mejor dicho, está en medio de consonantes y hacemos este sonido corto. Mit, kind, sitzen. Allí las primeras dos son palabras monosílabas, la segunda es de dos sílabas, pero la primera sílaba S y T cumpliría con la regla que acabamos de mencionar. Y luego fuimos con los que nos cuestan un poquito más porque decíamos que son esos sonidos redondos que hay que hacer la misma posición de los anteriores, pero ahora los labios son redondeados. Y el primero de ellos es que tiene que la forma, diríamos nosotros, como que fuera una Y minúscula y decimos que es un sonido largo, en este caso, extenso y es redondo. Entonces, si ustedes comparan esa con la anterior, están en el mismo par. Por eso decíamos que estos cumplen un principio de dualidad. Es decir, para que exista uno, tiene que existir el otro. Si hay un sonido que tenga cierta característica, el sonido redondo, ¿verdad? Debe de existir junto con el sonido tenso o estirado. Ahí llegamos a la que parece como que estuviéramos haciendo una mezcla de I con U al momento de hablar. En este caso vimos ejemplos como Guten, Dugan y Muda. Y. Donde suene la I con la U, digamos, más o menos es la idea, una mezcla. Y luego tenemos el sonido corto, relajado, redondeado, y esta vimos que aparece tanto la larga como la corta de estos sonidos, decíamos que aparece con la umlaut. La umlaut es la diéresis para nosotros. En idioma alemán se dice umlaut. Y ahí encontrábamos palabras como Mutter y Dürfen, Jülan, que se parecen bastante estos dos sonidos, ya que cada uno está basado en la I larga y en la I corta. La diferencia radica en eso. Si usted lo escucha parecidos y dice, mire, yo los escucho igual, sí, los puede hacer igual, pero tiene que hacer el corto más rápido. Se tiene que sacarlo rápido y el otro sostenerlo. Sería una forma de tratar, digamos, de asemejar la pronunciación si se nos hace muy difícil. Good. Luego hemos hablado de vocales anteriores basados en sonidos de la E, pero esta E, recuerden que es como la E del inglés. Se le dice y se parece a la I anterior. Muy, muy similar. Pero esta se utiliza en palabras en donde encontramos lo que sería doble E o una E en medio de consonantes, como lesson sería listen como mir y como ti, porque debe leerse como i. Y luego la e abierta, ¿verdad? Que sería bet y lachnen, que allí sí seguiríamos la regla de la vocal en medio de consonantes. Luego estuvimos hablando también de la e abierta, pero larga, en donde vamos a ver lo que se conoce como la la umlaut, en este caso, es la diéresis, ¿verdad? Pero aplicada sobre una vocal A. Es la diéresis aplicada sobre una vocal A. Y encontramos pues estas palabras como
Bergen, spät y sehr. Serían ese ejemplo. Luego, aparte de esos, tendríamos lo que son los sonidos de la E abierta redonda. E abierta redonda. Munchón, hola y noche. Esos serían la E larga, redonda. Pero de esta se desprende también una corta, ya, como können y hula. Y allí lo vemos en la umlaut, pero aplicada sobre una O. Bueno, y íbamos a estar hablando también de vocales centradas, ¿verdad? O vocales que están al centro. Y en este caso tenemos la A como del español. La vamos a hacer como una A un poquito más larga, ¿verdad? Bater, bater o bata. También podría ser si la pronunciamos no rótico. Vea que eso es para padre. Tenemos también lo que sería la palabra tag, que es para tarde. Y la palabra esta sería zaber, zaber o zaba. Si queremos omitir, digamos, el sonido de la E. Y hay una A igual, pero corta. La usamos, por ejemplo, en man, que lo acabamos de ver en el versículo de ese día, ¿verdad? Vimos la palabra hombre, man, lam y ala. Ahí tendríamos sonidos cortos para la vocal A. Bueno, con eso básicamente estaríamos hablando que nos hemos desplazado sobre los sonidos de este par, de este otro par, de este de acá, de este de acá y de este. Esos son los sonidos que hemos estado viendo. Este no existe en el Dodge y este tampoco, a pesar que es redondo, pero en el Dodge no se utiliza. Esos serían básicamente los sonidos que hemos estudiado hasta la fecha. Más o menos de eso, ¿verdad? Es lo que hay que estudiar, prepararse para el examen que vamos a estar llevando a cabo, como les repito, en 2 sesiones a la hora de la clase, pero van a recibir más indicaciones el día jueves, ¿verdad? Respecto de cómo realizar el examen. Cualquier duda, pues ahí estamos en contacto. Por hoy nos vamos a despedir. Vamos a decir, choose a